però no tornem a valorar-ho. Armengol anuncia un plan pilot per treballar 4 dies a la setmana. Si entrem a detallar un poc aquesta notícia, diu que Armengol anuncia aquest pla pilot, que cursarà la setmana a 32 hores, passant d'aquelles famoses 40 hores, llavors a les 35 ara 32 hores, com deia antes, crear, això és una opinió particular, crear vagos per a cobrar el mateix, perquè al final el que intenta és reduir a 32 hores i que cobrin el mateix. O sigui, si fas 5 dies de feina a la setmana, en faràs 4 i cobraràs el mateix i menys hores de feina. La CAEP i la PIMEN ja han sortit criticant en aquest moment que aquest moment escull per fer aquest anunci i aquest pla el qüestionen perquè no té viabilitat i llavors és el que més greu ha sabut a la societat. Les empreses que decideixin aplicar aquest pla pilot cobraran 15.000 euros i llavors, a més, 5.000 euros per cada treballador que s'acull en aquest pla pilot. Bueno, tot això té una doble lectura, que és legal y que es que han de tener en cuenta. Don Nicolás Emery, creo que no ha habido mejor día, sin querer queriendo, que estuvieras hoy con nosotros para hablarnos de este tema, porque eres, como decíamos antes, uno de los abogados de cabecera de este programa, de esta casa, economista, además de socio director del despacho Moya y Emery. Primera pregunta, yo creo que la más mundana de todas. ¿Legalmente es viable una jornada laboral de 4 días a la semana, 32 horas para las empresas? Bueno. Luego hablaremos de términos legales que me estabas contando ahora hace unos momentos y demás. Legalmente es viable, totalmente. Además, va a ser una voluntad, será legalmente además por 2 motivos, porque además lo van a tener que aceptar las 2 partes, tanto el trabajador como la empresa, en la reducción de la jornada, la semana de 4 días, solamente computando 32 horas a la semana. Si las 2 partes están de acuerdo y la situación del mercado de trabajo, que ya sabemos que está bastante mermada en esta temporada, que no hay trabajadores, lo permite, pues sí se podía llegar a poder implantar este sistema de reducir un día a la semana la jornada, con todas las consecuencias técnicas y que puede llevar a ocurrir. Además, teniendo en cuenta que esto se tiene que llevar con otras tecnologías como la inteligencia artificial. Me asustes. Y lo que podemos encontrar de que se va, en lugar de decir, bueno, vamos a tener trabajadores que van a trabajar menos horas para que las empresas contraten más trabajadores para que hagan estas horas de más, pues no, yo no creo que esto vaya a ocurrir, sino totalmente lo contrario. Nos veremos una reducción de las jornadas del horario de un trabajador que posiblemente sea más productivo, pero en aras a que se desplacen otros trabajos a otros sectores que en estos momentos no existen o que las empresas no contraten más trabajadores para suplir a estos trabajadores. Por tanto, blanco y en botella. ¿Viable? Lo es, sí. No, perdón. Posible lo es. Viable, a priori, sin la ayuda pública no lo veo. Yo es que una de las cosas que me sorprendió de la noticia de ayer de la señora Mengol es que dice es que es productivo para las empresas esta medida. Vamos a ver, si es productivo porque ofrece que se haga con unas subvenciones o con dinero público para incentivar a las empresas para que haga esto. No tiene sentido que se diga que es productivo y además para que sea productivo te voy a dar dinero de los contribuyentes que a lo mejor se necesitan para otros menesteres. Tal cual. O sea, por lo tanto es una contradicción total las declaraciones o la noticia. Estamos en campaña electoral. Bueno, yo ya no soy político. No, pero para que... Sí, pero es que además es que sorprende porque la semana pasada, si no mal recuerdo, salió publicado un decreto por parte del Gobierno Central que también ofrecía a unos sectores industriales en concreto, unas ayudas que podían llegar hasta 200.000 euros de subvención para aquellas empresas que durante un plazo de 3 años redujeran en un 10% la jornada laboral de sus trabajadores a través de reducirlo a 4 días a la semana. Por lo tanto, viene a ser una noticia, una ayuda que viene a ampliar la que ya nos anunció el gabinete la semana pasada y
que yo creo que no, digamos, las subvenciones son un poquito excesivas a la hora de dar un incentivo a las empresas para esto. Y además hay más cosas alrededor de que para reducir una jornada y de un día para otro no se puede hacer. Vamos a los intríngulis de esta proposición de estos 4 días de jornada laboral que se proponen. Vamos a las cosas, además, que me estabas contando antes en tiempo de publicidad. ¿Qué hay que tener en cuenta? Me hablabas del REP y por qué me hablabas del REP y demás, para que sobre todo el lenguaje que vamos a tener entre tú y yo y para nuestros espectadores y oyentes puedan entender qué supone realmente esta reducción laboral. Vamos a ver, una de las cosas, de los logros de esta legislatura por parte del gobierno actual ha sido la implantación o la aprobación en los últimos presupuestos del REP. El RIP. Bueno, pues este régimen permite a las empresas que tengan actividades en Baleares y vuelvan a realizar inversiones en Baleares, pueden dotar parte de sus beneficios, un 90% en concreto, que sea gasto fiscalmente deducible a efectos de impuestos sobre sociedades, pero con un máximo de lo que conocemos como las ayudas minis. Las ayudas minis son aquellas que puede conceder el gobierno de un país europeo sin tener la autorización de la Comisión Europea o de Europa. Por lo tanto, estas ayudas, esta ayuda de 200.000 euros, que es el máximo que se puede tener en un periodo de 3 años, van a quedar, estas ayudas que nos ha anunciado tanto el Ejecutivo del Estado como la señora Mengol, van a quedar absorbidas por lo que es el régimen balear el beneficio fiscal del régimen balear. Es un tanto complejo. Lo único vamos a explicarlo. Claro, ¿qué ocurre? Que si por un lado me dan 200.000 euros para que yo me pueda reducir el impuesto sobre sociedades y por otro lado me conceden unas subvenciones para hacer una reducción de jornada, pero entre los dos no puedo superar en un plazo de 3 años los 200.000 euros, pues si tengo beneficios en mi empresa, pues voy a ver mermada mi bonificación fiscal con las ayudas que yo pueda obtener si en el hipotético caso que yo opte por recibir las subvenciones que nos han anunciado tanto el Gobierno central como la señora Mengol en el caso de que ganara las elecciones. Por lo tanto, las ayudas no son tantas como nos están comentando. Vamos a repasarlo entonces. Si una empresa se ve beneficiada por ayudas para intentar tener a su personal a jornada de 4 días a la semana, esto significa que si recibe estas ayudas, ¿qué le pasará a esta empresa? Pues tendrá una ayuda, por un lado, que le entrará dinero efectivo. Sí, pero a la hora de aplicar el 90% de la reserva especial del 90% que puede aplicar en el impuesto sobre sociedades, tendrá que ver dónde está, si está por encima o por debajo del límite con estas ayudas. Bien, más cosas. ¿Qué me vas a contar? Bueno, otro de los aspectos que también... No te vayas mucho del micro, que sí. Me dice que se nos oye lejos después. Otro de los aspectos que no se ha comentado, y yo creo que es muy importante de decir, y más en estos meses que ha habido una reforma de las pensiones, es que, claro, las pensiones de los trabajadores que se afecten a estas medidas de reducción de jornada o de reducción de horario a 32 horas... Atención a esto que es muy importante. Yo estoy contestando WhatsApps que nos están mandando al 608-171-951. No te puedes hacer una idea la gente que está indignada con ese tema. Nos están escribiendo, queremos entenderlo. Otro WhatsApp, esto es un engañabobos. ¿Qué empresa va a pagar lo mismo a un trabajador para que trabaje menos? Es verdad que nosotros a lo mejor estamos un poco espesos hablando de este tema y hay un lenguaje más llano de calle que la gente anda con una indignación y hay empresarios que nos escriben, lo entiendo. Vamos a intentar hablar un poco más llano, pero escuchad eso que es importante. Vamos a ver, antes de entrar a lo que te iba a comentar, vamos a contestar esta pregunta porque es unas cosas que yo también lo he planteado y lo he planteado en muchas empresas.
Y es lo siguiente. Yo creo que la concepción de tener una jornada laboral de 4 horas a la semana es errónea. Digamos, ¿por qué? Porque tenemos un concepto distinto, de que la gente lo que va a hacer es va a su trabajo, hacen su trabajo, pero están fichando para entrar y salir a una hora determinada. Si se cambia el concepto, que es lo que creo que creo que se tendría que hacer en el hipotético caso que se implantaran esta propuesta, es hacer una modificación del tipo de contrato laboral que tenemos. En lugar de basarlo solamente en horas de trabajo, es más enfocarlo a la productividad o la producción de un trabajador. Está claro que determinados trabajos no se van a poder aplicar pues una reducción de jornada. No me digas esto. Yo ya le iba a decir a mi jefe hoy que me programa de lunes a jueves, pero me pagas igual que como si lo hiciera de lunes a viernes. Pero de alguna manera, o bien una máquina o otra persona tendrá que hacer tu trabajo. Pero le costará dinero a mi jefe esto. Sí, te costará dinero. Y es mal, ¿eh? Pero si es una máquina que puede suplir a la persona, ya no le va a costar más dinero. ¿Tú crees que esta idea, déjame que me acaba de pasar por la cabeza, debido a la explosión que estamos viviendo desde agosto del año pasado a fecha de hoy, de la inteligencia artificial que ha, pues, ayer estaba leyendo una noticia bastante seria en la revista Time, donde ha crecido el uso de inteligencia artificial un 1.300% desde agosto hasta aquí. Está evolucionando a más. La pregunta que te voy a hacer es un supuesto y estamos elucubrando. ¿Tú crees que esto de la jornada laboral a 4 días a la semana es el comienzo de lo que es o será una nueva normalidad en un futuro no tan lejano, donde se incluya la inteligencia artificial para suplir al ser humano a la hora de trabajar? Sé que puede incluso sonar a ciencia ficción, pero puede ser más real que ficción esto. Bueno, yo pienso que sí. Y además yo pienso que con la implantación de inteligencia artificial, vamos a ver, en sectores de las empresas de poco valor añadido, y me voy a poner como ejemplo, por ejemplo, en el sentido de la administración de las empresas, todo el tema de administración de empresas. Nosotros estamos llevando en nuestro despacho una experiencia piloto en intentar de digitalizar todas las facturas para que se contabilicen automáticamente. Ya hemos logrado que las facturas se digitalicen y nos crean una hoja Excel para que esta hoja Excel pueda importarse dentro de la contabilidad. Y esto ya se hace solo. Y esto lo estamos haciendo de forma manual. Estamos probando de que se haga de forma automatizada. ¿Qué implicará esto? Que mis trabajadores tendrán una carga de trabajo inferior. La empresa será igualmente rentable, tendremos el mismo rendimiento. O más, porque déjame que te lo diga claro y a la cara. Llegará un momento que te plantearás si suprimes o no algún puesto de trabajo. Hemos de ser sinceros. Sí. Si las máquinas con el tiempo y además a no muy corto plazo van a suplir o van a quitar carga de trabajo, la empresa es empresa y todos los negocios son negocios, va a ir a buscar la rentabilidad de esto. Y la rentabilidad es quitarse gastos de encima, blanco y en botella, leche. Correcto, pero yo quiero ir un poco más allá. Y es una cosa que hablamos diariamente sobre este tema en el despacho. Venga. ¿Cuáles son los dos sectores, de alguna manera, que han automatizado más sus procesos? Han sido la banca y los funcionarios públicos, la administración pública y sobre todo sobre el sector de primaria, de la asistencia primaria, ¿no? ¿Y qué es lo que han hecho? Pues han hecho esto. Dicen, optimizamos más los recursos, digamos, somos más productivos a nivel tecnológico, no incorporamos nuevos procesos y, si es posible, nos quitamos puestos de trabajo. En menor que a un servicio al cliente. Pues nosotros lo que decimos, pues vamos a intentar eliminar todas aquellas funciones de trabajo para que nos seamos más rentables dentro de nuestra actividad, con aras a poder darle una atención más personalizada al cliente. Oye, yo tengo una duda, pues teléfono. Esto es lo que tendrá que valorar las empresas, porque si no, lo que va a pasar es lo que dices tú. Digamos, se va a desplazar, dice, yo ya no necesito este trabajador, y se van a ir destruyendo puestos de trabajo o funciones de los trabajadores.
¿Y dónde tendrán que ir? Pues tendrán que ir a aquellos sectores donde existe una carencia de mano de obra, como puede ser en el sistema de asistencia o atención a la gente mayor. O sea que veremos, para hacer todo lo que tiene que hacer, tiene que haber un cambio radical en el sistema de gestionar las empresas, de forma de producir, de ver la rentabilidad y si realmente se suple la atención a los clientes y solamente se hace sobre la máquina, que es lo que está ocurriendo actualmente en la banca. Tú quieres una cosa, pues la banca no te atiende personalmente, a no ser cosa que seas un cliente, de alguna manera, que conozca a las personas que están detrás del mostrador. ¿Cómo podría afectar a las pensiones, atención, si se aplica al trabajador, si se aplica esta jornada? Vamos a ver, todos sabemos que para obtener una pensión se calcula sobre lo que cobramos, o sea que el cálculo de la base de cálculo para calcular la pensión se calcula sobre lo que gana cada uno y por lo que paga. Perfecto. Ahora bien, para determinar el porcentaje de pensión que vas a percibir al final de tu vida laboral, se calcula sobre los años que has trabajado. Y se calcula sobre los años trabajados y como estamos en un contrato de 40 horas a la semana, sobre una jornada laboral de 40 horas. Por tanto, Nos podemos reducir, si nos reducen un 10% la jornada laboral, que como lo que se plantea, creo que es un 10%, si lo que decía el gobierno central, no vamos a ver que vamos a tener que trabajar un 10% más de años para tener derecho a una pensión del 100%. Ahí iba yo. O sea, esto en lenguaje que nos entendamos más, si trabajamos menos ahora, tendremos que trabajar más después para poder jubilarnos con el 100% de la paga de jubilación que nos toque. Por tanto, es una trampa. O sea, vamos a ver, yo voy a ser sincero. Si tú estás dispuesto a renunciar a jubilarte con una paga al 100% a los 67 años y así sucesivamente, adelante, si tú quieres renunciar a esto. Tiren 4 hores, tiren millors i sus 4 hores de setmana de feina. Ja veurem quantes jubiles i ja veurem qui cobraràs quantes jubilis. ¿Es así o no es así? ¿Lo he entendido bien? Sí. O sea, no pinta en vaso, o sea, no es una medida a priori para aquella gente que no más se genere. Dius, coño, qué guay, 3 días de cada semana, viernes, sábado y domingo, o sábado, domingo y lunes. Qué guay. Pero tiene sus consecuencias. Eso, ¿sabes a qué me recuerda mucho, Nicolás? A cuando transporte gratuito, ¿no? Transporte gratuito, nada, esto lo pagamos todos. O ayuda al alquiler, sí, ayuda al alquiler, pero luego lo tienes que declarar en Hacienda a esto y ¡pam! Te computa lo que has cobrado en ayudas. Esto es más de lo mismo. Lo que parece que es una regalía, una comodidad que lo puede ser, tiene unos sacrificios después. Sí, tiene unos sacrificios después, a no ser que se regule y lo corrijan o digan, pues vamos a ir más por una productividad. No hay que olvidar que realmente una reducción de un día a la semana en aquellos trabajadores que son, digamos, responsables y que realmente están haciendo trabajos de responsabilidad dentro de las empresas, van a sacar en 4 días con la dotación de la tecnología correcta, van a sacar el trabajo que les corresponde en 5 días y van a tener un beneficio. El beneficio va a ser doble, una dedicación a la familia si la tienen y por otro lado a las empresas también les va a ser beneficioso porque no van a tener que aumentarle el sueldo en el futuro porque ya le habrán de alguna manera implícitamente hecho un aumento del salario en pro a que le han reducido la jornada laboral. Hay mucho que hacer y yo creo que más que ser unos técnicos que están en la administración que lo tienen que hacer, tiene que realmente ser las empresas que se impliquen y digan exactamente cómo y cuándo y qué sectores y qué actividades se puede implantar esta medida. Nicolás, para ir terminando, a corto plazo, ¿esto lo vamos a ver o es, como te lo pido como profesional, no te quiero meter en ideas políticas, pero es una medida electoralista hoy? Quizás el año que viene, en estas mismas fechas, podremos pensar de otra manera, pero hoy es una idea electoralista más bien. Yo entiendo que sí.
Y por dos motivos. Uno, porque ya teníamos un decreto publicado la semana pasada de ayudas, y en Baleares, así como la merma de trabajadores y que tenemos, que el sector de hostelería está sufriendo mucho para tener trabajadores para trabajar. Yo, que me paseo todas las mañanas con mi hermano por la zona de Calviá, vemos, se requiere personal. O sea que si no dotas a las empresas con la tecnología correcta, que tardará un tiempo para que puedan hacer las inversiones, y así como están los suministros, pues que puede llegar, implantarlo, es un proyecto que se tiene que hacer. Dan un plazo de 3 años para hacerlo, pero no se podrá ver una reducción perdiendo un día de trabajo ya, sin haber implantado todos los procesos necesarios para que la productividad de la empresa o para que el trabajo de la empresa salga igual que está saliendo con las manos de obra. Nicolás, ¿te ha quedado algo en el tintero que quieras reseñar? Pues no. Más o menos. Iremos hablando de ese tema, dará mucho de sí. Sacará más titulares, más letras pequeñas. Iremos sabiendo más cosas de esta cosa. Lo único que añadiría, si la idea es de que ya yendo si son 5 o 4 días, si la idea es lo que se pretende es que se haya una reducción de la jornada, vamos, que los trabajadores trabajen menos horas, pues las estadísticas nos están diciendo que de las 8 horas que una persona está en su puesto de trabajo, solamente está rindiendo entre 6 y 7. Por lo tanto, de alguna manera también se puede adaptar, pues vamos a reducir las jornadas de la semana y donde yo veo que se va a implantar, donde esto sí se podrá implantar y lo implantarán, y así es más en el sector público, en el sector privado. Sí, incómodos. Que estén cómodos. Sí. Nicolás Emery, abogado y economista, socio y director de Moya y Emery, abogados y asesores. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Ha sido un placer, como siempre, tenerte y hablar de temas de actualidad tan rabiosa como esta, que a veces nosotros los periodistas nos faltan muchos datos para tener en cuenta. Por ejemplo, hoy me ha llamado mucho la atención que ni siquiera había caído en cuenta de ello, y es lógico, si tú trabajas menos ahora, este es el titular, vas a tener que trabajar más mañana, y cuando digo mañana es un futuro, para cobrar el 100% de tu pensión. Gracias, Nicolás. A vosotros. Por cierto, ¿qué te atreves a pedirme una canción musical? Vamos a ir a unos minutos musicales. ¿Qué grupo te gusta escuchar a ti? Pues... Acércate al micro. Acércate. Uno que me gusta mucho y además que me viene al día, que nos viene al día a día en el trabajo, es Help de los Beatles. Hombre, y bueno, y hace rato que no ponemos a los Beatles, los grandes, uno de los grupos más, diría yo, pues por antonomasia, más populares por antonomasia de la historia musical mundial. Gràcies. A vosotros. Vos deixem amb Beatles i aquesta preciosa cançó tornant tot una fins ara.